Muy buenas tardes a todas. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema que hemos venido estudiando durante este año, ¿verdad? Que es cómo amar a Dios con toda nuestra mente. Y en las últimas lecciones y capítulos del libro hemos estado leyendo sobre y aprendiendo sobre proseguir a la meta, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra mente? Es la gran pregunta. La verdad es que este tema es un tema que me ha puesto demasiado a reflexionar, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a repasar estos versículos, yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver este tema de proseguir a la meta, proseguir al premio con nuestra mente? Y vamos a ver que en realidad nuestra mente debe estar enfocada en lo que está por delante, porque yo sé que ahorita mismo, el mismo hecho de que estamos aquí queriendo poner atención a la clase, a la lección y aprender más de Dios, aún a pesar de eso, nuestra mente está divagando. Entonces vamos a aprender cómo enfocar nuestra mente para llegar hacia la meta que está por delante. Pero antes, yo quiero preguntarles, ¿ustedes ya fueron al cine a ver esta película? Todavía no, en planes está. Sí, ¿Ya yo sí fueron? se las cuento. ¿Verdad? Está muy Ah, buena. Yo también ya fuimos en familia a ver la película porque queríamos analizar un poquito, ¿verdad? Esto. Y bueno, las que ya vieron la película podrán identificarse con esta imagen. Y ahí la pregunta, ustedes pueden ver ahí quién controla nuestra mente. Y ahí tenemos a las diferentes emociones. Las que vieron la película anterior, ahí van a identificar claramente las emociones que salían en la primera película y ahora se añadieron otras emociones, ¿verdad? Y ahí se da el pleito entre una emoción y la otra, porque al principio no se aceptaban, ¿verdad? Y al final terminan todas conviviendo, aprendiendo a convivir y a dar lo mejor de cada una. Y ahí tenemos a la alegría, tenemos a la tristeza, tenemos a la sorpresa, ¿verdad? Tenemos a furia, el enojo, ¿verdad? También tenemos ahí al miedo, la emoción del miedo. Y aparecen unas nuevas emociones que son la vergüenza, ¿verdad? El que está ahí, el grandote, esa es la emoción de la vergüenza. Tenemos ahí al casi protagonista, ¿verdad? El del centro, que es la emoción de la ansiedad. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque como mujeres nos tildan muchas veces de ser tan ansiosas, ¿verdad? Y cómo el afán nos atrapa en lugar de vivir en tranquilidad. Bueno, pues ahí está esa emoción, la ansiedad, y también está esa chiquitita que está ahí, ustedes pueden observar, es la emoción de la envidia. Fíjense, ese celo, ¿verdad? Cuando a alguien le va mejor, entonces, ay, ¿por qué a mí no me va bien? ¿Verdad? ¿Por qué a mí no me está pasando eso? Todas esas emociones, cuando están descontroladas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque en nuestro cerebro se dan las emociones, por si ustedes ya sabían, yo creo que ya sabían eso, pero los psicólogos y los psiquiatras nos podrían explicar mucho mejor cómo es que nuestro cerebro controla las emociones. Entonces, cuando las emociones están descontroladas, eso, híjole, nos provocan muchas situaciones en nuestro cuerpo, vienen enfermedades, vienen muchas alteraciones, ¿verdad? En todo nuestro ser. El asunto es, yo puse aquí esta pregunta, ¿quién controla nuestra mente? A lo mejor nosotras cuando no estamos dejando que la palabra de Dios y que Dios mismo, el Espíritu Santo, esté controlando nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, entonces las emociones empiezan a descontrolarse y nosotras creemos tener el control
cuando en realidad son las emociones que nos están dominando por diferentes situaciones que vivimos, por enfermedades, por muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos descontroladas y eso nos hace desenfocarnos de lo que es realmente importante en la vida. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero creo que es algo que en esta clase yo quisiera dejar como en claro, ¿verdad? ¿Quién está controlando nuestra mente? ¿Por qué? Primero porque, como les decía, muchas veces nos descontrolamos y nos desenfocamos. Pero aquí lo que vamos a estudiar hoy a través de la palabra de Dios es cómo enfocar nuestra mente a lo que verdaderamente es importante y a lo que Dios nos está llamando a que enfoquemos nuestro pensamiento. Y bueno, ya usted haga ahí un examen de conciencia, por favor, profundo, ¿verdad? Y rápido ahí. ¿Quién controla mi mente? Las emociones, una de esas emociones o todas esas emociones están descontroladas en mi interior o realmente es la palabra de Dios la que está controlando mis pensamientos. Veamos cómo hacer eso, ¿verdad? Bueno, para empezar, tenemos que ver un contexto, el contexto anterior del pasaje que hoy vamos a estudiar. Y yo quiero que vayan, por favor, abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 3. Vamos a hacer un repasito chiquito de los versículos anteriores de los que Susi Galindo nos compartió hace unas semanas atrás, ¿verdad? Pero quiero hacer un pequeño repaso de ese contexto. Filipenses 3, del 8 al 12. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su mente. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Sí. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Bueno, lo que aquí Pablo nos está diciendo realmente es que ese premio al que él, esa meta que él quiere alcanzar, cuando dice que no he alcanzado, es ese conocimiento de Cristo. Ese es el objetivo de Pablo, el conocer a Cristo. El contexto de este pasaje que está en Filipenses 3, del 8 al 12, lo que Pablo estaba persiguiendo era el conocimiento de Cristo. Cuando nosotros decimos, es que no es que lo haya alcanzado ya, prosigo a la meta, muchas veces se nos viene algo físico, algo material, porque nuestra mente así es, así trabaja. Ve algo material, ¿verdad? Tratamos de alcanzar algo que podemos tocar, que podemos palpar. Pero en este caso, lo que Pablo está diciendo es que mi objetivo en la vida y por todo lo que estoy luchando y he dejado atrás todo, es con el fin de conocer a Cristo. Y aquí, hermanas, este pensamiento nos debe de cambiar mucho la perspectiva de nuestra vida. Porque cuando nosotros decimos, quiero proseguir a la meta, ¿qué es realmente lo que viene a tu mente cuando dices, prosigo a la meta? Yo quisiera que todas fuéramos muy sinceras y dijéramos, a lo mejor cuando yo digo, quiero alcanzar la meta, es tal vez algún sueño que yo me he propuesto, algún objetivo en la vida que yo me he propuesto al final de los años, ¿verdad? O tal vez algo que queremos alcanzar por lo cual hemos luchado. Cuando decimos, no es que lo haya logrado ya, sino que prosigo a la meta,
es como decir, yo voy a luchar por algo, pero Pablo lo que está diciendo es que yo voy a seguir con el objetivo de conocer más a Cristo. Ahora, este conocimiento de Cristo al que se refiere Pablo es una experiencia de un conocimiento completo y definitivo de Jesús. Conocer a Jesús por experiencia propia. Y ahí sí yo creo que podemos hablar de palpar la presencia de Cristo a través de las experiencias, de las situaciones, de las circunstancias que vamos viviendo en cada etapa de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo compara esta parte de la escritura como nuestro caminar o nuestra carrera cristiana como una carrera física, ¿verdad? Recordemos que Pablo está en ese contexto de los Juegos Olímpicos también, ¿verdad? Era común. Acuérdense que los Juegos Olímpicos, ¿dónde nacieron? ¿Se recuerdan Grecia, ustedes? En Grecia, Grecia. ¿verdad? Entonces, todo eso era muy común para Pablo y para los que estaban leyendo sus cartas. Los juegos de ese tipo, ¿verdad? Alcanzar una carrera. Recuerdo que una chica de la iglesia allá en Guadalajara, ella competía con tiro al blanco ya a niveles muy profesionales y era una chica joven de la edad de mi hijo. En aquel entonces era como de 12, 13 años, y ella ya estaba compitiendo a nivel nacional con tiro al blanco. Y una de las cosas que ella me decía era lo más difícil, porque una vez le pregunté, ¿qué es lo más difícil para ti el practicar tiro al blanco? Y ella me decía, creo que lo más difícil para mí, porque yo dije, ella me va a decir el mantener el arco, ¿verdad? La flecha en posición. Y ella me dijo, lo más difícil para mí es mantener el enfoque en el punto donde yo quiero que caiga la flecha. Y es cierto, hermanas, eso la palabra nos lo describe tan acertadamente cuando nos dice, es que hay que mantener el enfoque hacia dónde yo quiero lanzar mi flecha al tiro al blanco, ¿verdad? O hasta hacia dónde yo quiero llegar. Entonces, lo que Pablo en esos versículos del 8 al 12 está diciendo, mi objetivo en la vida es conocer más a Cristo de una forma experimental, de una forma real, ¿verdad? Un conocimiento completo y definitivo de mi Jesús, mi Salvador. Entonces, pensando en esto, ¿verdad? Veamos lo siguiente. ¿Qué significa proseguir? Versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué es lo que dice Pablo aquí. Me encanta cuando dice, no, amados hermanos, no es que lo he logrado. Ahí vemos una humildad en el apóstol, porque uno dice, bueno, si es el gran siervo Pablo, ¿verdad? El apóstol llamado por Jesucristo. Dice, yo no he logrado conocer todavía a Jesús de una manera tan amplia o de una manera tan real como yo quiero alcanzar a conocerlo, ¿verdad? No lo he logrado, dice, pero, dice, me concentro en esto. Era su objetivo principal en la vida. Entonces, cuando dice Pablo, prosigo a la meta, ¿qué es proseguir? El proseguir implica perseverar y esforzarse por perseverar en ese objetivo, en esa lucha, en esa carrera que está llevando el apóstol. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos proseguir a nuestra meta, para empezar, tenemos que decir cuál es tu meta en la vida.
¿Tu meta es tener un mejor trabajo? ¿Tu meta es tener la mejor familia? ¿Tu meta es tener un gran ministerio? ¿Tu meta es tener una solvencia económica de tal manera que lleguen los años de una edad avanzada y tú puedes estar tranquila, disfrutando a tu familia, a tus nietos y un tiempo de relax? ¿Esa es tu meta en la vida? No son malas esas metas, hermanas. Pero ¿cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Conocer más a Cristo o simplemente vivir la vida por vivirla y disfrutarla solamente? Si tu meta es conocer más a Cristo, entonces tú debes de proseguir esa meta. ¿Y qué es proseguir? Perseverar con esfuerzo. Esto es proseguir. Llegar a la meta y obtener el premio, dice Pablo. Ese era su objetivo, llegar hasta el final y obtener el premio. ¿Cuál es ese premio del que está hablando aquí estos versículos? El premio, hermanas, no es una corona como nos han enseñado, ¿verdad? Que al morir y cuando venga Cristo vamos a recibir una corona de todas las cosas buenas que hicimos. Ese no es el premio que está diciendo Pablo. El premio aquí en este pasaje se está refiriendo a conocer más a Cristo y la resurrección. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 14, cuando dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Aquí, para empezar, no dice que quiero ser el primero en llegar. Dice, él va a llegar a la meta cuando sea, pero va a llegar, ¿verdad? Al final de la carrera, para recibir el premio celestial, ¿cuál es ese premio? Estar con Cristo, conocerle más a Él en una forma plena, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y cuando dice antes en el versículo 11, fíjense lo que dice. ¿Por qué digo que la resurrección? Porque dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. En el versículo 10 nos da una luz, Pablo, de cuál es ese premio que va a adquirir él cuando termine la carrera. Dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo dedica en esta parte del pasaje, en el versículo 10 y 11, dedica una buena parte para decir que su premio va a ser estar con Cristo por la eternidad. Y él va a experimentar esa resurrección. Entonces, por eso después, en los siguientes versículos, cuando él dice, prosigo a la meta, al premio que Dios me ha llamado a obtener, ¿cuál es ese premio? Es conocer más a Cristo y a la resurrección. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanas? Antes de entrar a lo que la autora nos dice en el capítulo, quise hacer un resumen de esto porque nuestro enfoque debe ser el correcto. Nuestro enfoque en la vida debe ser conocer más al Señor Jesús día a día. Nuestro motivo, nuestro objetivo no debe ser, voy a alcanzar la meta de mis logros en este mundo, ¿verdad? Y a veces, hermanas, cometemos un grave error como cristianas. Muchas veces, y lo escuché hoy en una predicación que estaba oyendo, que muchas veces los cristianos, líderes o cristianos, queremos alcanzar nuestros propios logros a través de la excusa de decir estoy sirviendo a Dios. Fíjense qué peligroso es esto, porque muchas veces hacemos cosas para Dios, sirviendo a Dios, o decimos voy a hacer esto por Dios, pero en realidad lo que queremos es disfrazar mi propio logro, mi propia meta y para satisfacer mi
mi propia carne, ¿verdad? Y hermanas, cuando nosotros decimos, mi objetivo está en conocer más a Cristo, ahí cambia todo, porque todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, en el hogar, en la iglesia, en nuestra vida personal, en el trabajo, todo se va a enfocar a glorificar a Dios, porque al final de cuentas, mi vida está para glorificarle a Él, para que otros le conozcan a Él y que no me conozcan a mí, sino que conozcan a Cristo de una forma real. Nosotras solo somos un medio que Dios va a usar para que otros conozcan a Cristo. Y ahí es cuando yo digo, el enfoque cambia, hermanas, cuando realmente entendemos que nuestro objetivo principal es conocer más a Cristo. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanas? ¿Ya captamos la idea de cuál debe ser nuestro enfoque? Entonces, tomando en cuenta, ahora sí vamos a ver qué dice la autora de cómo enfocarnos en el premio, de cómo proseguir al premio. Miren, aquí está esta similitud de nuestras vidas con un barco, ¿verdad? Nuestra vida es como un barco y debemos seguir navegando a pesar de todo, hermanas, a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas y luchas, a pesar de las enfermedades, debemos seguir navegando. ¿Cómo? La autora nos dice, en este capítulo me encantó porque dice, primero, en medio de cualquier situación, nuestro enfoque debe ser también buscar la excelencia. ¿La excelencia para quién? ¿Para la gente? ¿Para mí misma? ¿O para quién debe ser la excelencia? Debe ser para Dios, hermanas. Buscar hacer las cosas bien hechas, todo lo que hagamos que sea excelente para glorificar a Dios. Ese debe ser el enfoque de nuestra vida. También en medio de las situaciones difíciles y cuando seguimos navegando en esta vida, a pesar de las tormentas que nos vamos encontrando, en nuestra vida debemos dar fruto, fruto para glorificar al Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje de Juan 15 cuando nos habla Jesús de que nosotros somos como esos pámpanos que están pegados a la vid, ¿verdad? Y que debemos de dar fruto, buen fruto, pero que separados de él nada podemos hacer, dice la Escritura. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Entonces, nuestro enfoque, hermanas, debe ser dar fruto a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo en nuestra vida. Vaya pensando usted en su propia vida. ¿Qué estás enfrentando? Tal vez situaciones económicas difíciles, situaciones familiares complicadas, tal vez problemas con los hijos, con el esposo, o situaciones de ministerio. Pueden ser muchas pruebas que estás enfrentando. Pero a pesar de eso, hermanas, podemos dar fruto cuando nosotros estamos dependiendo de Dios y nuestro enfoque está completamente en el Señor. En medio de las tormentas de la vida, debemos seguir navegando, sirviendo a Dios primeramente y a las demás personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos mantenemos sirviendo con un corazón humilde, con un corazón genuino, no haciendo las cosas por obligación, sino con amor, el Señor se glorifica, hermanas. La gloria es para el Señor. Y ¿saben qué? La gente comienza a conocer a un Dios real. Cuando nos ven a nosotras, que en medio de las situaciones difíciles estamos perseverando, enfocadas en glorificar al Señor, la gente conoce a un Dios real. No importa que nos vean a nosotras, nosotros solo somos el reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Lo importante es que la gente conozca a Cristo por medio de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos. Entonces, debemos de buscar la excelencia, dar frutos, servir al Señor y a la gente
Y también para seguir navegando debemos de fijar nuestra mente y nuestro corazón en Dios. Nuestra mente debe estar enfocada en la palabra del Señor, hermanas, porque a través de la palabra del Señor es que nosotros podemos conocerle a Él. Nuestro corazón debe estar siempre enfocado en glorificar al Señor, porque si perdemos ese enfoque, hermanas, nos vamos a perder en el camino. Nos perdemos, nos hundimos en el mar si nosotros perdemos ese enfoque. Nuestra mente siempre debe estar fija en las promesas y en lo que Dios nos pide en su palabra. Nuestro corazón debe estar siempre enfocado en glorificar su nombre, no en buscar la gloria de los hombres, no en buscar nuestra propia satisfacción, sino siempre glorificar al Señor en todo lo que hagamos y en todo lo que somos. Enfócate y escucha. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida, es muy fácil desenfocarnos, como decía al principio. Escuchamos a mucha gente, escuchamos los consejos de uno y hacemos lo que uno nos dice. De repente aparece un amigo o amiga y nos dice, no, mira, tenés que hacer esto. Y entonces cambiamos de consejero, ¿verdad? Y nos quedamos con este y empezamos a hacer lo que esta gente nos dice. De repente aparece otra gente y nos dice, no, hay que hacer esto. Y entonces ya vamos cambiando de un lugar hacia otro. Perdemos el enfoque porque escuchamos a todo el mundo, menos lo que Dios nos está indicando hacer. Y esto, hermanas, yo creo que es una de las cosas más difíciles, creo, para nosotras, el quedarnos quietas y empezar a escuchar y enfocar nuestra mente y nuestra vida en lo que Dios realmente quiere que hagamos y lo que Él está esperando de nosotras. ¿A quién le pasa como a mí, que de repente nos sentimos abrumadas? Yo creo que a todas, ¿verdad? Abrumadas porque escuchamos demasiadas cosas alrededor. Entonces, yo quiero que hagamos todas un ejercicio. Quiero que pongan así su dedo. Ahora, con su otra mano, ponga su mano en el otro ojo, en el ojo izquierdo. Y ahora ponga esta mano en el derecho. ¿Qué pueden observar al hacer este ejercicio? Se reduce el campo visual, es más pequeño y más enfocado. Muy bien, se reduce el campo visual. ¿Y qué más pasa? Fíjense bien lo que están observando. Pueden moverse, pero siempre con el dedo así. Podemos ver con más detalle lo que estamos viendo. Ok. Podemos ver con más detalle. Y algo muy importante que sucede, hermanas, es que podemos ver hacia el frente. No importa si usted mueve la cabeza para la izquierda o para al centro o hacia su derecha. Lo que usted está viendo es lo que está al frente suyo, ¿sí o no? Siempre va a ver al frente lo que está por delante de usted, ¿verdad? ¿Sí o no? O pueden quitar la mano. ¿Sí o no que cuando usted tiene enfocada la vista, usted siempre va a ver lo que está al frente suyo? Y eso es lo que pasa cuando nosotros enfocamos nuestra vida y nuestra mente en el Señor, en este premio que Dios nos tiene preparado, que es conocer más a Cristo y vivir la eternidad junto con Él. Cuando nosotros enfocamos nuestra mente en eso, lo que está por delante de nosotros, que es conocer a Cristo y vivir con Cristo por la eternidad, todo lo demás pierde importancia. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando, queridas hermanas y amigas? Sí. Todo lo demás pierde valor. Aún las circunstancias difíciles o aún las cosas buenas que están a nuestro alrededor, que son bendiciones que Dios nos da, pero aún eso pierde el valor con tal de nosotros conocer más a Cristo Jesús de una forma real en nuestra vida.
Si usted tiene bendiciones, gócelas, disfrútelas, pero que no la desenfoquen. Que no la desenfoquen de conocer más a Cristo. Si estás pasando luchas, pruebas, también es parte de la vida, pero que tampoco te desenfoquen de conocer más a Cristo Jesús día con día de una forma real. Eso debe ser nuestro enfoque mientras seguimos navegando en esta vida a pesar de las tormentas. Ahora, prosigue sin detenerte, dice Pablo en estos versículos 13 al 14. Prosigo al blanco, prosigo hacia el premio. Ya vimos que proseguir es esforzarse, ¿verdad? Esforzarse para seguir adelante, perseverando con esfuerzo. Eso es proseguir, sin detenernos. Hermanas, muchas veces, quiero aclarar esto, muchas veces en la vida nos vamos a sentir cansadas emocional y espiritualmente y aún físicamente. Se vale hacer altos, sí se vale hacer altos, pero no se vale quedarse estancada en un solo lugar. Si vamos a tomar un alto es para tomar el respiro y seguir adelante. ¿Sí me explico, hermanas? Porque a veces podemos como malentender ciertos términos que nosotros usamos, ¿verdad? Y con el tal de sentirnos bien espirituales, decimos, no, usted dele. Y a veces ya no podemos. Y tenemos que hacer un alto. Y ese alto nos sirve para seguir después. O sea, proseguir sin detenerse no quiere decir que no vamos a tomar tiempo de stop, de altos, para descansar y seguir adelante después. Ok, proseguir sin detenernos quiere decir también, como ya hemos dicho, mirar hacia adelante. Siempre nuestra mirada fija en lo que está por venir. Hermanas, estamos en un mundo donde la política, la situación económica, la situación moral, todo se está revolviendo. Y eso nos puede llevar a una desesperación espiritual, emocional, ¿verdad? Y decimos, ¿qué va a pasar con este mundo? Pero nosotras, como hijas de Dios, como discípulas de Cristo, debemos de mantener nuestra mirada siempre hacia adelante. ¿Cuál es el premio que está adelante? ¿Cuál es ese premio en el que nos estamos enfocando, hermanas? Lo he venido repitiendo mucho. Conocer más a Cristo. Conocer más a Cristo, exactamente, de una forma real, ¿verdad? Ok, mirar hacia adelante. Y esto quiere decir no estancarse en el pasado. Yo tengo un problemita en lo que cuando se dice, olvidemos, cuando dice Pablo, olvidemos lo que queda atrás. Pablo no se está refiriendo a que olviden todo lo que les sucedió en su infancia, olviden todo lo que han sufrido. No. Lo que Pablo está diciendo es no estancarnos en el pasado y que todos los logros, fíjense el enfoque de Pablo, si ustedes revisan los versículos anteriores, lo que Pablo está diciendo es todo lo que yo había logrado en el pasado, mis logros en el pasado, eso lo dejo atrás. Es decir, hermanas, que el orgullo de lo que hemos hecho anteriormente, aún por Cristo, que no nos deje estancados en el pasado. ¿Cuántas veces no hemos dicho, antes yo servía al Señor en tal lugar? Antes yo hacía tal cosa. Antes yo tal cosa. ¿Y ahora qué estás haciendo? Quizás simplemente estás de espectadora, ¿verdad? Pero te estás gloriando de todos los logros que hiciste anteriormente. Y a eso es lo que Pablo está diciendo. Eso yo lo dejo atrás. O todo lo que yo pude alcanzar, todo lo que yo pude realizarme en el pasado, eso yo lo dejo atrás y lo tomo por basura, con tal de conocer más a Cristo, dijo Pablo en la escritura. Entonces, el mirar hacia adelante quiere decir no estancarnos en lo que ya logramos anteriormente. Y de veras, hermanas, todo lo que
del Señor, las herramientas, toda la preparación que Dios nos haya permitido en el pasado, rindámoslo a Cristo para que Él sea glorificado y para que nosotras podamos seguir conociéndole más a Él. Hermanas, cuando entendemos esto, nuestra vida cambia, nuestro enfoque cambia de hacer las cosas. Y saben que hay lugares, lo he vivido y yo sé que muchos lo han vivido también y ustedes de seguro lo han vivido. Hay cosas que aunque usted tenga el mejor título en la vida, las puertas no se abren por títulos, se abren cuando Dios quiere que se abren y punto. Y si no, se las va a cerrar. Dios puede usar la preparación y las cosas que Dios nos ha dado, las herramientas, las puede usar para abrir puertas, sí las puede usar. Pero cuando nuestro enfoque está en glorificarle a Él, hermanas, ¿se dan cuenta cómo va cambiando nuestra perspectiva de vida? Cuando decimos mi meta en la vida es conocer más a Cristo. Y por eso Pablo dijo, déjate de estar gloriando de las cosas que habían en el pasado. Todo eso queda atrás. No te estanques en el pasado. Miren la postura del corredor. Ustedes han visto cómo se ponen los corredores, ¿verdad? Cuando van a iniciar la carrera, se inclinan, tienen una posición especial. La postura del corredor es extendernos hacia adelante, ¿verdad? Yo no soy corredora, no puedo ponerme, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo se ponen los corredores cuando están en la línea a punto de salir. Ellos se extienden y cuando dan la señal, salen corriendo, pero su cuerpo completamente está extendido hacia adelante. Así es como nosotras debemos de estar, siempre listas para correr hacia adelante, no hacia la derecha, no hacia la izquierda ni hacia atrás. Pónganse a pensar, imagínense, estamos todas nosotras en una línea de corredores, ¿verdad? Va a empezar la carrera y estamos listas para correr. ¿Se están imaginando la escena, hermanas? Todas nosotras estamos en una línea listas para correr. Y de repente dicen 3, 2, 1, fuera. Y cuando dicen fuera, Saskia empieza a correr hacia la derecha, María Dolores hacia la izquierda y Astrid hacia el centro y Esperanza hacia atrás. ¿Se imaginan ese cuadro? Y yo ahí dando vueltas, ¿verdad? A ver cómo salgo. ¿Se imaginan ese cuadro en una carrera, hermanas? O sea, un relajo completamente y todas por un lado. No, todas debemos de ir siempre hacia adelante, alineadas hacia el mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es ese objetivo? Conocer a Cristo. Conocer más de Cristo. Y lo voy a seguir preguntando durante la clase porque ese es nuestro objetivo, todas hacia adelante. La búsqueda del proseguir a la meta. Miren, esto de buscar proseguir a la meta no es nada fácil, porque en medio de esta carrera puede venir cansancio, puede venir sed también. ¿Han visto a los corredores cuando van corriendo o los que van en las maratones caminando y que hay gente alrededor que les está dando sus botellitas de agua, pero tienen que dar traguitos solamente? Tengo una amiga en Guadalajara que ella es maratonista, le encanta correr y siempre queda en los primeros lugares. Es tremenda esa mi amiga Martita. Y ella decía, qué rico se siente el traguito de agua cuando la gente, ¿verdad? La familia de ella siempre la acompaña, su esposo, sus hijos, y le van dando su agüita, ¿verdad? Qué rico se siente el solamente saborear, porque hay momentos donde la boca se les queda seca y necesitan un trago de agua. Entonces, así es cuando nosotros buscamos el proseguir a pesar de las situaciones difíciles de la vida, hermanas. Cuando vienen las pruebas, vienen circunstancias duras, cuando nuestra fe es probada, como dice Santiago, nuestra fe es probada. Y en medio de esas situaciones, ¿quién quiere seguir en la carrera?
Si lo único que uno quiere es descansar y quedarse ahí, pero Pablo dice, no, no se queden estancadas, sigan adelante, esfuércense por seguir hacia adelante, conociendo a Cristo. Su meta es conocer más a Cristo. Y ¿saben qué, hermanas? Cuando hablo de conocer a Cristo, de seguir esforzándonos por conocer a Cristo, es cuando nuestra mente está enfocada en medio de las situaciones, es conocerle a Dios y a Jesús, al Espíritu Santo, en una forma real en nuestra vida, en esa tristeza que estás viviendo, en esa ansiedad, ese afán que estás viviendo, como la figurita que puse al inicio, ¿verdad? Las emociones revueltas ahí queriendo controlar nuestra mente. Cuando empezamos a someter esas emociones y todas las circunstancias a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios, empezamos a conocer de una forma real a nuestro Señor Jesús. Cuando nos sentimos solas y cuando de verdad empezamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, de una forma real. Dice la Escritura que Él es nuestro consolador. Y cuando lo sentimos de verdad a nuestro lado, es que estamos conociendo más a Cristo. Y porque nuestra mente se está enfocando en eso, ¿verdad? En lugar de enfocarnos en las dificultades que nos asaltan en la vida. Prosigue sin detenerte. ¿Cómo? Ya vimos, mirando siempre hacia adelante, con el propósito supremo. Miren, yo puse aquí el Salmo 138:8. Ese versículo me encanta porque resume lo que Dios quiere de nuestra vida, hermanas. ¿Cuál es ese propósito por el cual tú estás aquí, en esta vida, en esta etapa, en esta época de la historia? El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Dice que el Señor llevará a cabo los planes que Él tiene para mi vida, para tu vida. Muchas veces nosotras, hermanas, tenemos nuestro propio propósito de vida. No es malo, pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿ese propósito está alineado con el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida? ¿Estás dejando que Dios te guíe en ese propósito que Él tiene para ti, con tus dones, con tus talentos, con las circunstancias que estás viviendo, en el lugar donde estás viviendo, y que en el lugar donde estás trabajando, en el lugar donde te estás desarrollando y desenvolviendo? Porque a veces, hermanas, queremos nosotras hacer nuestra voluntad y no alinearnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que ir enfocándonos en cada etapa de la vida. Ok, ya pasó la juventud, ya pasó cierta etapa de nuestra vida donde Dios nos tenía en cierto lugar, donde Dios nos tenía haciendo ciertas cosas y hay transiciones y Dios nos va cambiando. Pero en todo siempre estamos cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotras. ¿Nos estamos dejando alinear por el Señor en ese propósito o seguimos luchando por hacer nuestra propia voluntad? Si estamos haciendo eso, buscando nuestra propia voluntad, entonces nos estamos desenfocando de lo que realmente debemos hacer. Por eso Pablo dice, yo prosigo hacia adelante en lo que Dios quiere para mi vida, conociéndole más a Él. Es que mientras más cerca estamos de Él, hermanas, más fácil va a ser discernir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Dios renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Si Dios te está pidiendo que prosigas, que no te detengas, que sí es tu alto, pero tienes que seguir siempre adelante, corriendo la carrera, ¿verdad? En esta vida cristiana, en esta vida. Si Dios te pide que te esfuerces,
Él te va a renovar las fuerzas y esa es nuestra fe, nuestra confianza. Isaías 40:31 es un pasaje que muchos la conocemos, ¿verdad? Que somos como cuando confiamos en Él, Él extiende nuestras alas como las águilas, ¿verdad? Nos hace volar como las águilas, ¿verdad? Es esa figura en alto, renovando nuestras fuerzas. No sé si alguna de ustedes han visto cómo las águilas renuevan sus alas. Es tremendo, ¿verdad? Cómo pasan ese momento donde se esconden en un nido, en una cueva, en alguna montaña, en lo más alto, donde nadie las pueda ver, y ellas mismas se arrancan las uñas, fíjense, y las alas. No sé si ustedes han visto esos videos de cómo las alas, las águilas se renuevan. Y cuando dice el profeta, ¿verdad? Isaías, Él renovará tus fuerzas como las águilas. Vamos a pasar momentos difíciles quizás, pero de dolor para el águila cuando están renovando sus alas, sus plumas, les causa gran dolor. Pero cuando nacen nuevas alas, ¿verdad? Nuevas plumas, remontan el vuelo de una forma increíble. Les voy a pasar ese video a ver si lo encuentro, pero a mí me impresionó mucho eso cuando vi cómo las águilas renuevan sus alas, ¿verdad? Para volar más alto. Y esa es la figura que el profeta usó. Dios renueva nuestras fuerzas como las águilas. En medio de las circunstancias duras que nos toca vivir, Él renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Y debemos seguir adelante precisamente para llegar a la meta, hasta el final. Ya vimos cuál es esa meta, recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y ese premio es, y esa meta es conocer más a Cristo, llegar hasta el final, conociéndole más a Él, y para pasar la eternidad con Él. Y la resurrección, o sea, cuando Pablo habla de la resurrección en este pasaje, es algo hermoso, hermanas, porque tenemos esa confianza que la vida no termina aquí para los que hemos creído en Cristo. La vida, aunque pasemos por dolor y pasemos por la muerte, nuestra vida sigue en presencia de nuestro Dios. Y en eso está enfocado el apóstol Pablo y nos dice, ahí es donde nuestra mente debe estar enfocada. Prosigamos al propósito de Dios. Y aquí vemos, voy a poner aquí los ejemplos de todos estos hombres que en la Biblia nos muestran, ¿verdad? Incluyendo el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a cumplir el propósito que Él tenía para darnos salvación. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Samuel, David, Pablo, Juan y el Señor Jesucristo, que a pesar de todo, cuando todo iba mal, ellos seguían cumpliendo el propósito que Dios tenía para sus vidas. Así que, hermanas, ese debe ser nuestro ejemplo. Tomando el ejemplo de estos hombres y mujeres en la Biblia que también encontramos, ¿verdad? Debemos de seguir adelante cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotras. Proseguir sin detenernos también implica, como ya hemos dicho otra vez, miren, la autora lo sigue repitiendo, mirar hacia adelante. El propósito, bueno, ya lo repetí, ¿verdad? Proseguir hacia adelante tiene que ver también con ejemplos en la actualidad. Y ahí la autora mencionaba a esta judía, Corrie ten Boom, que no sé si ustedes han leído el libro de ella, pero cuando ella cuenta su historia, ¿verdad? Es impactante. Ella siempre cumplió el propósito de Dios en medio de las peores circunstancias que pudo haber vivido desde niña, ¿verdad? Miren, pensemos, no me quiero ir a ejemplos así de mujeres grandiosas como Elizabeth Elliot y otras más, ¿verdad? Misioneras. Pensemos a nuestro alrededor.
hay mujeres, ustedes pueden mencionar mujeres que les inspiran a seguir la meta de conocer más a Cristo. ¿Podrían mencionar algunas ustedes? Pueden ser mujeres que ustedes han conocido en la iglesia o que han leído, que han escuchado, pero en la actualidad, ¿alguna de ustedes puede mencionar? Anita de Enríquez. Anita de Enríquez. Qué lindo, ¿verdad? Que ahí la tenemos los domingos y ha sido de inspiración para Saskia y para muchas más. ¿Quién más? Otra mujer en la actualidad. Para mí, Cori de Marroquín. Cori de Marroquín, una mujer que ahí está, que ha estado discipulando a muchas mujeres jóvenes, ¿verdad? También, y ahí está siempre sirviendo al Señor, un ejemplo de oración. ¿Quién más? Otra mujer. Norita de Siguí. Norita de Siguí, que ya está con el Señor, ¿verdad? Un gran ejemplo. Yo recuerdo a hermana Blanquita en la intercesión. La hermana Blanquita, es cierto que ya no está, se fue hace poco, ¿verdad? Hace algunos años. Tu suegra Claudia también, ¿verdad? Cabal la iba a Mujeres mencionar. Ella mujeres de leía oración. muchísimo la Biblia y lo más impresionante para mí de parte de Dios, un regalo que Él le dio, era que memorizaba muchísimo, pero con las citas. Eso para mí es un privilegio único. Tenía activa su memoria, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Qué bendición, hermanas, poder escuchar mujeres reales en la actualidad que las hemos conocido. Miren a la hermana Anita, la hermana, bueno, Cori de Marroquín, que las podemos tocar, ¿verdad? Son mujeres que nos dan ejemplo. Y aquí el punto es ser nosotras también un ejemplo para las nuevas generaciones y para las mujeres que están a nuestro alrededor, mujeres que seamos fieles en el llamado supremo que Dios nos ha hecho, que es conocer más de Cristo, ¿verdad? Sin estorbos. ¿Qué quiere decir esto? Proseguir a la meta sin estorbos. Es despojarnos de todo lo que nos impide llegar a la meta. Cuando hablamos sin estorbos, pensemos, ¿qué es lo que te está estorbando ahorita en tu vida que no te deja conocer más a Cristo el día a día en medio de la situación que estás viviendo? Piensa ahorita, ¿qué te está estorbando? ¿Una actitud? Tal vez es una mala actitud en tu corazón. Tal vez es un mal pensamiento, una mala enseñanza que has traído cargando desde hace años, quizás de toda la vida, ¿verdad? Y esa enseñanza que te metieron tanto en tu mente te está estorbando para conocer más a Cristo. Pueden ser demasiadas actividades, porque muchas veces decimos, no, yo quiero servir al Señor, pero me lleno de un montón de cosas y hago el saco, ¿verdad? De cosas y me pesa y no me deja avanzar en la meta de conocer más a Cristo, porque estoy más enfocada en hacer demasiadas actividades. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que te está estorbando para conocer más a Cristo? Que esa es la meta final. Y mírate en el espejo. Sé que no todas tenemos un espejo, pero todas tenemos un celular. Entonces, si ustedes ponen su celular, pueden poner el modo de cámara y darle vuelta para verse a sí misma, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo yo. Haga este ejercicio y mírese ahí en el espejo, miren, así como yo lo estoy haciendo. Mírense en el espejo ahí en la camarita y diga, tú, Susi, o cada quien su nombre, ¿estás siguiendo a la meta? Pregúntese a sí misma si está prosiguiendo a la meta que es conocer más de Cristo. Hermanas, es algo que quizás cuesta reflexionar en una hora, ¿verdad? Pero yo quiero dejarles esto, lo que hemos hablado en esta tarde, para que ustedes sigan reflexionando en su casa, lean el pasaje,
léanlo y piensen, ¿realmente estoy enfocada en lo importante que es conocer de Cristo o estoy desenfocándome en todas las cosas alrededor? ¿Qué piensan ustedes? Vamos cerrando todo esto y quisiera que ustedes puedan verse a sí mismas y reflexionar en lo que hemos hablado y que ustedes puedan decir, ¿realmente estoy en esta carrera enfocada en conocer más a Cristo? ¿Qué piensan de lo que hemos hablado? Yo pienso que muchas veces sí nos perdemos en el camino por tanta cosa. Creo que a todas nos pasa por tanta situación, familia, situaciones con nuestros trabajos, nuestros esposos. Sí nos perdemos en el camino. No nos damos cuenta de la joya que tenemos de nuestro Señor con nosotros y de conocerlo, como decías tú, nos perdemos ese objetivo, como no sé cómo se llama eso, donde está el arco de donde uno dispara. Tiro al blanco. Sí, perdemos en las demás líneas que tiene y no le pegamos al centro. Entonces sí me has hecho reflexionar de que en eso, de no perderme, ¿verdad? De ubicarme, como que otra vez despertar y ubicarme de nuevo. Gracias, Susan. Y es bien difícil volvernos a enfocar, ¿verdad? Porque estamos muy perdidas, como dices tú, por muchas cosas, por circunstancias, pero es tiempo de volver a enfocar nuestra mirada, como decíamos acá, ¿verdad? Este ejercicio. Cada vez que sienta que se desenfoque, haga este ejercicio, ver hacia adelante. Y nuestro premio es conocer más de Cristo el día a día, de forma personal, de forma íntima, en la circunstancia que estemos viviendo cada una. Somos diferentes y tenemos situaciones diferentes. Y a cada una el Señor se muestra de una forma especial y única. Y eso es lo importante. Entonces yo quisiera que ahorita escuchemos un canto y lo hagamos en una forma de oración. Y voy a pedirle que al terminar el canto, voy a pedirle a Saskia si tú puedes terminar orando por este tiempo. Por favor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario camino.
haciendo tu voluntad. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Ayúdanos, Señor, te pido, a estar listas para tu regreso, Señor. Danos un corazón sincero, honesto, verdadero, Señor. Ayúdanos a cumplir cada día con los mandamientos que nos mandas. Ayúdanos, como dice este canto, corresponder a tu amor, a tu gran amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar enfocadas. Quita esos estorbos de nuestra vida, esos afanes. Ayúdanos a que todos los días podamos ser luz donde estamos, seguir esos mandamientos, seguir tu propósito, Señor, y tener como meta diaria conocerte más cada día, Señor. Ayúdanos a dar fruto, a ser esas mujeres que tú nos has mandado a ser, Señor. Buscar siempre la excelencia con todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, Señor, y tener esa mirada fija en ti, Señor, y siempre hacia adelante. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por usar a Susi en esta tarde para compartir la palabra. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Saskia, y gracias por la atención, hermanos. Que Dios nos ayude